Amén. Muy bien, vamos a leer primero y luego ya entramos en tema. Estamos en Génesis 1 y hoy nada vamos a abarcar de los versículos 11 al 13. Entonces dice ahí en el versículo 11, te leo. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación y hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con sus semillas sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla a su especie y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Entonces vamos hasta ahorita en el día 3. Si haces un recuento, en el día 1 Dios crea la luz, el día y la noche. Sí, en el día 2 crea la separación entre mares y cielos. Y en el día 3 crea la separación entre la tierra, los mares, y la tierra trae plantas, ¿sí? Aquí acuérdate que en la cosmovisión judía, en el entendimiento del mundo judío, las plantas no son seres vivos porque no tienen raciocinio, no tienen conciencia, no tienen alma, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos aprendido que Dios es eterno y trascendente. Génesis empieza con en el principio Dios, estableciendo claramente que Dios existe antes de toda la creación, ¿sí? Y que Dios creó absolutamente todo y la creación es separada de Él, en el sentido de que no es afectado por la creación, ¿sí? Hemos aprendido también hasta ahorita donde vamos de Génesis que toda la creación tiene un propósito bien definido. Nada ha sido solo porque sí, sino que Dios crea todas las cosas con un propósito definido que se encuentra solo en Él, incluido el propósito del ser humano, ¿sí? Hemos aprendido que todos somos dependientes totalmente de Dios, ya sea que tú lo reconozcas o no lo reconozcas, que creas o no creas en Dios. Tu vida y mi vida fluyen de Él, entonces dependemos de Él para estar vivos. Y por lo tanto, va a haber un momento en el que tengamos que rendir cuentas de lo que hemos hecho en esta vida, ¿sí? También vimos a la Trinidad obrando en la creación. Y si te acuerdas, estuvimos repasando esta frase que dice que todo es hecho por el Padre, en el Hijo, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Todo es hecho por el Padre, en el Hijo, a través del Espíritu Santo. Entonces, en los primeros 3 días de creación, nos enseñaba el pastor Marcos la semana pasada que Dios obra a través de separaciones, ¿sí? Obra a través de poner límites. Si te acuerdas, Génesis 1 y 2 describen el mundo como desordenado y vacío. Los primeros 3 días corrigen el desorden, ¿sí? Ponen límites a la creación, ¿sí? Pero a partir de este día, si te fijaste, el día 3 contiene 2 obras creativas, ¿sí? Pone límites entre la tierra y el mar y la tierra produce plantas. Hay 2 obras. Entonces, a partir de este día el énfasis empieza a cambiar de corregir el desorden a corregir el vacío. La tierra empieza a ser llena de cosas, ¿sí? Entonces, en esto, luego entrando, algo que llama la atención es que Moisés deja muy claro, acuérdate que dijimos que para entender Génesis lo primero que tenemos que preguntarnos es qué significa esto para el pueblo en medio del desierto, ¿sí? Y Moisés deja muy claro desde el principio que la tierra en sí misma no es algo a lo que tú y yo debamos adorar. ¿Por qué? Porque aunque de la tierra salen plantas, hierbas, fruta y todo esto, no lo produce por sí misma, ¿sí? Sino que todo lo que la tierra misma produce en realidad viene de Dios. Dios dijo, produzca la tierra, y la tierra produjo, ¿sí? Pero el poder de producir, la capacidad, viene de Dios, ¿sí? Entonces, aquí en este punto, la doctrina bíblica colisiona con la teoría de la evolución, ¿sí? La pregunta es, ¿creó Dios las diferentes criaturas dándoles la capacidad de reproducirse según su especie? ¿O fueron los diferentes organismos formados a través de procesos aleatorios de evolución gradual? Si te fijas, hay un énfasis marcado y es según su especie, según su especie, según su especie, ¿sí? Entonces, a la pregunta aquí de qué vino primero, si el huevo o la gallina, o en este caso el árbol o la semilla, ¿qué vino primero? El árbol. Sí, Dios crea árboles completos, Dios crea seres completos. Y el énfasis en esta parte es, Dios creó criaturas según su especie, ¿sí? Y a estas criaturas les da el poder de reproducirse. No sé si te fijaste la frasecita que dice ahí en el versículo 12, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie
y árboles que dan su fruto con semilla. Entonces, estas dos categorías de plantas, hierbas que tienen semilla y árboles que tienen fruta con semilla, envuelven todas las plantas que existen en el mundo, ¿sí? En dos categorías las encierra. Pero el caso es que entonces Dios da esta capacidad de reproducir a cada especie, pero con un límite, porque dice según su especie. Y vamos a ver esta misma fórmula adelante, cuando se han creado los animales y cuando se ha creado el hombre. Y entonces tú y yo tenemos que abordar la parte de la evolución. ¿Qué hacemos con la evolución? ¿Sí? Te leo aquí a un evolucionista que se llama Julian Huxley y dice: en el patrón de pensamiento evolucionista no existe la necesidad o no existe el espacio, ni uno ni otro, para lo sobrenatural. Por sobrenatural obviamente está refiriendo a Dios. ¿Sí? No hay ni necesidad ni espacio para Dios. La tierra no fue creada, sino que evolucionó. Así también evolucionaron los animales y las plantas que habitan la tierra, incluidos los humanos mismos, con su mente, su alma y su cuerpo. Y también evolucionó la religión, ¿sí? Entonces es importante que tú y yo como cristianos sepamos que la teoría de la evolución está lejos de ser comprobada. Creo que muchas veces se nos habla de evolución y como que nos deslumbran, porque creemos que es así como que una teoría bastante fundamentada y muy estudiada y con muchos documentos que la respaldan. Pero lo cierto es que no. Si te puse ahí un estudio nada más al que uno de los autores hace referencia, porque se usa generalmente para decir que el ser humano y los chimpancés tienen un ADN 99% similar, ¿sí? Que no es cierto. ¿Sí? El estudio en realidad dice que nuestro ADN y el del chimpancé es un 68% similar. Y es similar porque ambos pertenecemos a la misma familia en las especies, que es la familia de los mamíferos, ¿sí? No quiere decir que tengamos un ancestro en común. Esta similitud entre el ADN de uno y de otro no comprueba que tengamos un ancestro en común del que ambos evolucionamos, ¿sí? Entonces, la mayor parte del porcentaje, como te dije, viene de que ambos somos mamíferos, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenemos similitudes? Pues la Biblia simplemente, así por lo que tú y yo podemos leer, nos dice que porque Dios nos creó con similitudes, ¿sí? Hizo todas las cosas con similitudes. Entonces la teoría de la evolución le atribuye el origen de las especies a un proceso biológico sin propósito definido, mientras que la Biblia declara que Dios es el creador, quien hizo todas las cosas de acuerdo con su voluntad. Y aquí me gustaría definir evolución, ya que existen varias definiciones de evolución. A la que me estoy refiriendo aquí cuando estamos platicando de Génesis 1 es la creación de nuevas o diferentes especies de organismos que emergen por selección natural. Sí, a eso es lo que estamos llamando evolución, la creación de nuevas o diferentes especies de organismos que emergen por selección natural, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, obviamente esto se contrapone o va en dirección totalmente opuesta a lo que la Biblia dice, la frase según su género, ¿sí? Porque la Biblia pone límites, Dios pone límites a cada especie, ¿sí? Y cuando hablamos de según su género, en nuestro español la verdad es que es muy sencillo, porque género se traduce en el mundo científico a género, ¿sí? ¿Qué es un género? Por ejemplo, el género de los perros es canino o canis, ¿sí? En ese género existen los lobos, los coyotes, los perros, entre otras especies, ¿sí? Hay especies dentro del género. Dentro de ese género puede haber cruzas. De hecho, se han hecho cruzas entre coyotes y lobos, ¿sí? Pero nunca nadie ha logrado cruzar un género con otro. Es decir, un canino con un felino, por ejemplo, nunca lo vas a ver. ¿Por qué? Ni aún con modificación genética. ¿Por qué? Porque Dios puso un límite según su género, ¿sí? Según su género. Entonces, ese límite se mantiene, ¿sí? Las especies no son el resultado de la selección natural, y de hecho, como creyentes, abrazar la evolución nos debe llevar por mera lógica a reexaminar algunas cosas que la Biblia enseña claramente. Y me gustaría tocar estas de manera rápida. Creo que son profundas, pero creo que también es importante entender que si decimos, no, es que yo sí creo en la evolución,
también estamos poniendo en juego otras partes de la palabra y otras partes de la enseñanza. ¿Sí? No nada más es, sí, evolución, ¿qué tiene? No pasa nada. ¿Sí? Hay algunos cristianos que dicen que Dios pudo utilizar la evolución para crear todo lo que vemos. ¿Sí? Y tú pudieras decir, pues sí, ¿por qué no? O sea, Dios puede usar lo que Él quiera. Pero cuando decimos eso, implicamos otras cosas. ¿Sí? Y lo primero que atacamos al abrazar la evolución es la doctrina de la palabra. ¿Sí? Si tú y yo decimos que lo que Génesis 1 dice no es literal, es decir, Génesis 1 dice que en el principio Dios creó la tierra y Dios creó animales completos y Dios creó plantas completas según especies definidas, pero si tú y yo decimos, no, es que es algo como más poético, o sea, no es tal cual, así literal, eso nos va a llevar entonces a que tú y yo podamos decidir cuáles partes de la Biblia son literales y cuáles son poéticas. Yo voy a escoger cuál me suena como que sí es real y cuál no es, y entonces ataco toda la palabra, ¿sí? Porque la palabra ya no es una fuente confiable de información. Vale la pena aquí decir que la palabra, la Biblia, no es un libro de ciencia. Si te fijas, no se preocupa Moisés en explicarnos científicamente cómo sucede todo lo que sucede, pero sí es un libro que nos está dando un relato de cómo existe todo lo que vemos, ¿sí? Y el relato es literal, ¿sí? Tal cual como lo describe Moisés fue como sucedió, sin detalles que no podemos tal vez definir, ¿sí? Había algunos artículos que hablaban acerca del testigo de la creación. Muchos de los autores dicen que Dios le mostró como en una visión a Moisés lo que estaba pasando en la creación. Y yo creo que si eso fuera cierto, digo, son inferencias, no está en la Biblia, hubiera sido como totalmente asombroso, ¿no? Increíble poder ver cómo Dios hizo todo, ¿sí? De la nada, que todo fuera existiendo. Pero el punto aquí es, Génesis 1 es un relato literal, no poético, ¿sí? Aunque tiene tintes de poesía, es un relato literal, ¿sí? Segundo, abrazar la evolución ataca la doctrina del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios, al terminar de crear todo lo demás, crea al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y entonces forma al hombre, ¿sí? Y sopla aliento de vida en él. Pero si Dios utilizó la evolución, quiere decir que Dios puso un microorganismo ahí que eventualmente fue desarrollándose hasta un hombre. No hay nada en realidad que nos separe a ti y a mí de los animales, sí, salvo un azar y una probabilidad genética. Sí, pero no hay nada que de entrada nos haga más dignos, sí, que ellos. Sí, no hay nada que nos diferencie, somos exactamente iguales, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? También aquí implícito, la evolución es una teoría que es compatible con el racismo. ¿Por qué? Porque la evolución dice que las especies sobreviven según el más apto. Eso significa que hoy por hoy hay razas de humanos más aptas que otras, ¿sí? Porque seguimos en un desarrollo evolutivo, ¿sí? Y entonces tú y yo pudiéramos argumentar cuál sería la raza más fuerte, cuál sería la raza más apta, ¿sí? Y todos los demás estarían por debajo, ¿sí? Que justamente es lo que el racismo hace y sigue haciendo. Yo soy más, ¿sí? En un principio decían las personas de color no son humanos. Sí, mira este pedazo de su cerebro que no se desarrolló completo, o sea, son animales, son más parecidos al mono que nosotros, o sea, ¿qué utilizaban para justificar su uso de las personas de color como esclavos? Ciencia, evolución, ¿sí? Y ha sucedido a lo largo de muchas etapas en la historia del mundo. Entonces, la evolución en sí misma es un sistema de creencias compatible con el racismo, que es algo que tú y yo, cuando decimos Dios creó a todos los hombres a imagen y semejanza de Él, no podemos abrazar. Nadie puede decir una persona por ser de diferente etnia es menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos creó a todos por igual, ¿sí? Como hombres con su imagen, ¿sí? Tercero, la evolución ataca la doctrina del pecado. ¿Por qué? Porque sería imposible que tú y yo entonces rastreáramos toda la historia hasta llegar a Génesis 3, ¿sí? Donde vemos la caída cometida por Adán y Eva, ¿sí? En su lugar, la evolución dice que los defectos que tenemos como humanos no son más que puntos que la selección natural está tratando todavía de corregir, ¿sí? Entonces, todo lo que tú y yo consideramos como parte de nuestra naturaleza pecaminosa son simplemente algunas cuestiones que la selección natural no ha logrado corregir, ¿sí? Porque no hubo un pecado original, porque no hubo un hombre y una mujer originales, sí, que estuvieran ahí en un jardín específicamente. Entonces, si no hay
pecado original, no hay caída y no hay redención, ¿sí? Ahora, si tú y yo abrazamos la evolución, también tendríamos que cambiar nuestra perspectiva de la muerte. A la luz de la palabra, tú y yo vemos la muerte como algo que entró al mundo a causa del pecado. Es decir, Dios crea en el principio todas las cosas y la muerte no es parte de su diseño, ¿sí? Pero cuando Adán y Eva pecan, entonces la muerte entra, ¿sí? Muerte física y muerte espiritual. Y la muerte en todo sentido, porque Romanos nos dice que la creación gime por la redención. ¿Por qué? Porque como Gálatas explica, también la creación está sometida a la esclavitud del pecado. Es decir, también la creación fue sometida a la muerte, ¿sí? Pero si decimos, no, es que Dios utilizó la evolución para crear todo lo que vemos, implica que entonces entre el ser humano y la primera célula hubo todo un proceso de vida y muerte para llegar hasta lo que conocemos como el ser humano. Y entonces cuando Dios dice en Génesis 1, al finalizar todo, que vio Dios que todo era muy bueno, ese muy bueno incluye un proceso en el que la muerte es un factor principal, ¿sí? Y entonces Dios está utilizando la muerte como un factor bueno, está dentro de lo que Él dijo es bueno, ¿sí? Y entonces tú y yo tendríamos que cambiar nuestro entendimiento de la muerte, que es algo de lo que la Biblia nos habla, que buscamos, tenemos la esperanza de que seremos librados de ella también, ¿sí? ¿Y por qué ser librado de algo que Dios hizo bueno? ¿Sí? Entonces, si te fijas, hasta aquí abrazar la evolución como tal ya tiene bastantes problemas, pero no son todos. También abrazar la evolución ataca lo que entendemos por salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el segundo Adán, es decir, Cristo, hizo lo que el primer Adán no pudo, ¿sí? Cristo vino y vivió una vida de obediencia perfecta y muerte propiciatoria. En 1 Corintios 15, 21 y 22 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero si bajo la evolución no hay un pecado original, no hay un hombre que fuera creado como cabeza representativa de todos los hombres, entonces el Evangelio en realidad soluciona un problema que es nada más y nada menos que un mito, una falacia, una mentira, y entonces no sirve. Y entonces en realidad no hay salvación, ¿sí? Y por último, abrazar la evolución nos lleva a tener que reconsiderar la ética y moral cristiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque la supervivencia del más apto nos dice que muchos de los comportamientos que los hombres tienen y que a la luz de la palabra son pecaminosos, a la luz de la evolución son solo un intento de la especie por sobrevivir, por asegurar su supervivencia, ¿sí? Es decir, cuando hay una persona que ejerce un dominio abusivo, cuando hay una persona que se comporta con promiscuidad sexual, cuando hay una persona que cae en todas estas cosas que a la luz de la palabra son totalmente perversiones de lo bueno que Dios creó, a la luz de la evolución es que lo está haciendo para que su especie sobreviva, ¿sí? Es algo natural. Exactamente. Y entonces tú y yo tendríamos que abandonar todo el sistema de ética y moral cristiano, ¿sí? Para decir, pues es que es algo natural, es parte de la evolución. Ojo aquí que esto es aunque digas Dios utilizó la evolución, ¿sí? Aunque digamos que Dios lo utilizó, estos puntos no cambian, ¿sí? Porque implica que todo lo que leemos en Génesis 1 no sucedió tal como está en Génesis 1, ¿sí? Y entonces tenemos que reevaluar todo lo que creemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la alternativa cristiana a la teoría de la evolución? Está en Romanos 3:4, ¿sí? Y dice, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, ¿sí? Entonces tú y yo debemos reconocer la Biblia como la palabra misma de Dios y la autoridad suprema en todas las materias. Es decir, si la Biblia dice que Dios creó todas las cosas y creó animales y plantas según su especie y limitó su capacidad reproductiva según su especie, eso fue lo que sucedió, aun cuando no pueda ser probado científicamente todavía, ¿sí? Yo te decía al principio, la teoría de la evolución no puede ser probada. De hecho, muchos científicos seculares la están abandonando. ¿Por qué?
Porque cuando empiezas a ver cómo la creación funciona y cómo las fuerzas de la física funcionan y todo esto, es casi imposible que haya sido al azar, que es lo que dice la teoría de la evolución. Tuvo que haber algún tipo de diseño inteligente, de alguna forma, ¿sí? Entonces, muchos de los científicos seculares están abandonando también esta teoría porque es prácticamente imposible, ¿sí? Ahora, no podemos comprobar la creación, no hay ninguna prueba científica, pero hay una prueba que para nosotros como creyentes es infalible, la palabra. Finalmente, cualquier teoría que la gente o que la humanidad decida creer es una cuestión de fe, en el sentido de la fe como algo que crees sin ver. ¿Por qué? Porque no hay pruebas científicas absolutas de ninguna teoría del origen del universo. Ninguna. Pero la cosmovisión cristiana te ofrece un entendimiento de todo lo que tú y yo hoy vivimos, dignifica al hombre, sí da claridad en un propósito de vida, cosa que ninguna otra cosmovisión ni teoría puede ofrecerte. Sí, y entonces es importante que tú y yo la abracemos, entendiendo que no solo es decir Dios es creador. Sí, Dios es creador, pero eso implica mucho más que solo lo que Dios es. Implica también quién es el hombre. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un redentor. Explica por qué el mundo hace lo que hace. Esta semana platicábamos con unos amigos y la pregunta clásica es, entonces, ¿por qué si Dios es bueno y creó un mundo bueno, hay terremotos, huracanes, tsunamis, todo esto, ¿no? A la luz de la evolución es simplemente pues porque así funciona el mundo. A la luz de la palabra es porque el pecado entró. ¿Sí? No es el mundo que Dios creó tal cual, no es el diseño que Dios puso. ¿Sí? El pecado entró y el mundo gime por la redención. Pero a la luz de cualquier otra teoría es simplemente pues así es, ni modo. ¿Sí? Ok, por último, para cerrar el tema, y creo que Chuchu daba muy bien en el clavo, pues es que cómo discuto esto con alguien que no cree en la Biblia o no cree en Dios. Pero hay dos cosas que cualquier hombre pierde al negar la creación como un hecho. La primera es la dignidad del hombre. ¿Sí? Si Dios no nos creó más arriba de los animales, como algo superior a los animales, diferente, entonces no hay ninguna razón para proteger la vida humana. Al fin y al cabo, eres un animal más, ¿sí? Y de hecho todas las leyes de protección, o sea, no puedes matar a otro hombre, están fundamentadas en la idea de que Dios nos creó a todos por igual. Es el fundamento de todos. Aún, por ejemplo, México es un país laico, ¿sí? Pero la idea de que no puedes matar a otro hombre está fundamentada en un pensamiento bíblico. Todos los hombres somos de igual valor, ¿sí? Entonces, si tú renuncias a la creación, renuncias a ese valor, a esa dignidad. Estamos evolucionando. ¿Quién dice que no soy yo más evolucionado que tú si te pude matar? Y la evolución implica la supervivencia del más apto, ¿sí? Y segundo, pierdes el propósito. Si fuiste nada más la consecuencia de azar, entonces tu vida no tiene ningún propósito. Estás aquí nomás porque pues pasó. Y entonces no hay nada. Yo les decía hace 2 domingos, un domingo no recuerdo, que uno de los autores, hablando de la educación, él no está hablando de nada de esto, dice que si la evolución es cierta, entonces la mejor opción es el suicidio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues esta vida sufres y sufres y sufres, y ¿qué sentido tiene sufrir sin propósito? ¿Qué sentido tiene estar ahí batallando sin propósito? Ninguno. ¿Sí? Entonces esas dos cosas las pierde cualquiera, crea o no crea en Dios, ¿sí? Y creo que eso sí lo puedes abordar. 1, dignidad humana. 2, propósito de la vida. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, paso al segundo tema. En este día de creación, si te fijaste, no solo cambia como que el énfasis de poner límites a llenar la tierra, sino que también cambia la forma en que Dios crea, ¿sí? En todos los días anteriores Dios había creado lo que nosotros llamamos ex nihilo, es decir, Él había dicho las cosas y las cosas habían aparecido de la nada, ¿sí? Él dijo sea la luz, fue la luz, ¿sí? Él creó todo, en el principio creó Dios la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dónde la creó? De la nada, ¿sí? Y luego la fue ordenando. Pero en este día específico, si te fijas, Dios utiliza lo que ya había creado para producir árboles y plantas. Dios dice que produzca la tierra, ¿sí? Y entonces las plantas salen de
la tierra, ya estaba ahí. Ahora no salen de la nada, no aparecen de la nada y se plantan en la tierra, sino que de la misma tierra nacen, ¿sí? Entonces, aunque tú y yo decimos es la tierra la que las produce, reconocemos que esta capacidad de producir viene de Dios mismo. Y este cambio en la forma en que Dios crea es importante porque nos enseña que Dios trabaja a través de medios, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso en nuestra vida como creyentes? Cuando Dios nos envía su evangelio, trata con nosotros de dos formas. Primero exteriormente y después interiormente. Exteriormente trata con nosotros a través del ministerio de la predicación y los sacramentos. Interiormente trata con nosotros a través del Espíritu Santo, la fe y otros dones. Entonces, la experiencia interna sigue y es efectuada por la externa. Dios no da a nadie el Espíritu Santo o fe fuera de la experiencia de la palabra, ¿sí? En Lucas, cuando está la parábola de Lázaro y el rico, ¿te acuerdas que el rico le pide que por favor lo deje ir a sus hermanos? ¿Sí? ¿Y qué le contesta a Abraham? A Moisés y a los profetas tiene, que los escuche a ellos, ¿sí? Es decir, Dios obra a través de medios, ¿sí? Ahí está el medio por el cual voy a trabajar, Moisés y los profetas, es decir, la palabra, ¿sí? La palabra es el medio. Entonces la palabra de Dios no solo crea en nosotros de la nada fe y vida, sino que también moldea nuestra respuesta, ¿sí? La palabra es la que nos mueve a responder, a crecer y a dar fruto, ¿sí? A través de la predicación de la palabra, como dice Romanos, la fe es por el oír, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo somos expuestos a la predicación de la palabra, ¿sí? Primero lo externo, después lo interno. El Espíritu produce en nosotros fe y ahí es una obra ex nihilo, ¿sí? Decía un autor, la justificación es una creación de tipo ex nihilo. El ser justificado es una creación que sucede de la nada, está fuera de nosotros totalmente, ¿sí? Mientras que la santificación es una obra a través de medios, ¿sí? La justificación es una obra a través de la nada, ¿sí? Es algo externo a nosotros. Pero la santificación, es una obra a través de medios. Y tú y yo como creyentes debemos de encontrar a Dios en los medios que Él ha designado, ¿sí? No en nuestras creaciones o en nuestras experiencias. Debemos usar los caminos que Él ha provisto para acercarnos a Él. Debemos darle prioridad a los medios externos que Dios usa, ¿sí? Entonces, aunque tú y yo creemos que es el Espíritu Santo el que hace toda la obra en nosotros, también creemos que nosotros estamos involucrados en ese proceso, ¿sí? La Biblia siempre une indicativo e imperativo, y esto lo hemos visto. ¿Te acuerdas en Colosenses cuando pasábamos? Dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo con Dios. Ustedes han muerto. Y unos versículos adelante dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo como muertos. Indicativo, ya estás muerto. Imperativo, considérate como muerto. Primero es el indicativo, primero es lo que Dios ya ha hecho, pero no se queda ahí, sino que hay un imperativo, ¿sí? Haz algo en respuesta a lo que Dios ya hizo, ¿sí? Entonces, a través de la historia, la iglesia se ha enfocado en 4 áreas en donde los medios de gracia y los deberes de santificación de cada uno coinciden, y me gustaría hablar de estos. Esto es lo que a veces hemos mencionado en la iglesia como medios de gracia. El primero es la palabra. En Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, ¿sí? Entonces la palabra misma es la que transforma nuestras vidas, instruyendo nuestras mentes, introduciendo sobriedad, informando nuestra conciencia y conformándonos a la voluntad de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es poderosa para edificarnos, ¿sí? Y aquí es importante hacer notar el énfasis que la palabra tiene. Si la misma Biblia hace un énfasis marcado en recibirla con entendimiento, ¿sí? Romanos dice, transfórmense mediante la renovación de su mente, ¿sí? La palabra tiene que ser recibida con entendimiento. Tengo que entender lo que leo. Y entonces cuando hablo de palabra, hablo de 2 vertientes. Predicación en la iglesia,
pero también estudio y devoción personal, ¿sí? No solo lectura, que es buena la lectura, pero yo necesito hacer también un estudio y un devocional, o tener una devoción personal diaria con la palabra. Necesito entender lo que la palabra dice, ¿sí? ¿Te acuerdas que leíamos cuando hacíamos lo del método inductivo? Una mala interpretación te va a llevar siempre a una mala aplicación, ¿sí? Malentender lo que la Biblia dice te va a llevar a mal vivir, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado. La Biblia tiene que ser recibida con entendimiento. La noción de que tú lees la Biblia y algo va a pasar nomás porque la leíste, aunque no le hayas entendido nada, va en contra de la Biblia. Sí, la Biblia pone un énfasis marcado en que tenemos que recibirla con entendimiento, ¿sí? La Biblia tiene que transformar nuestras mentes y nuestros afectos, y eso implica que tenemos que entender lo que estamos leyendo, ¿sí? Segundo, la providencia. Y por providencia me refiero a todo lo que sucede en nuestras vidas, incluyendo pruebas y sufrimientos. Y providencia en sí misma quiere decir que entendemos que todas estas cosas son decretadas por Dios, son enviadas por Dios para nuestra santificación, ¿sí? Pero la clave aquí en la providencia es que las situaciones producen santificación en nosotros solo cuando son vividas en unión con Cristo, ¿sí? Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, ¿sí? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, para los que son llamados, para los que aman a Dios, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque aquellos que predestinó, conoció y los llamó para ser hechos a imagen de su Hijo. Ya que el propósito de Dios para todos aquellos que Él ha predestinado es conformarlos a la imagen de Cristo, tú y yo como creyentes podemos responder positivamente a cualquier situación en la vida, ¿sí? Ferguson, que es un pastor, dice: en la providencia, el creyente busca la obra de Dios. Es decir, en medio de mis situaciones adversas, buenas, malas, lo que sea, debo buscar la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en medio de esto, en mi vida? ¿Cómo Dios me está santificando en medio de esta situación? ¿Sí? Y me someto a su misericordia. Es decir, si esto es lo que tengo que vivir porque Dios así lo está poniendo, lo voy a vivir, ¿sí? Y voy a ver cómo esto me permite glorificar a Cristo, mostrar a Cristo, ¿sí? Honrar a Dios. Esa es la actitud correcta de un creyente. 3, tenemos comunión con la iglesia, ¿sí? Ya que la santificación involucra nuestras actitudes y acciones hacia los demás, la comunión con la iglesia es un medio para madurar. El amor que Cristo nos llama a imitar no puede existir en aislamiento. La muerte de nuestro ego es probada en la comunión. En Romanos 15:2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y esto es importante porque dice: agrádelo en lo que es bueno para su edificación. Es decir, hay cosas que yo voy a tener que hacer hacia mi prójimo que no le van a gustar, pero son buenas para su edificación, ¿sí? En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, y ahí si estás leyendo, subraya en abundancia, ¿sí? Y con toda sabiduría. Es decir, tengo que, otra vez, hay un énfasis en entender, en ser diligentes en el estudio de la palabra, ¿sí? Enseñándose y amonestándose unos a otros. Otra vez Ferguson dice: nos volvemos como aquellos con los que tenemos la comunión más íntima, ¿sí? Cuarto, tenemos la oración. La oración es un medio para ofrecer nuestras peticiones, confesar nuestros pecados, alabar a Dios y agradecer por sus misericordias. La oración es el reconocimiento de nuestra debilidad e incapacidad, de nuestra total dependencia de Dios. Generalmente hablamos de la oración como algo a lo que generalmente no le dedicamos tiempo porque no tenemos tiempo, ¿sí? No, es que no oro yo todos los días porque pues no me alcanza el día, no tengo tiempo. Pero realmente bajo esa declaración, aunque puede ser cierta, también hay un factor de soberbia. Porque si yo me reconozco débil e incapaz, entonces voy a orar todos los días, ¿sí? Voy a orar todos los días pidiendo la ayuda de Dios porque yo no puedo. Pero si digo: no, es que hoy no tuve tiempo, pero estoy también entonces al mismo tiempo considerando que la oración pues igual no es tan necesaria,
¿sí? Entonces, aunque puede ser cierto, y entre comillas que puede ser cierto, también ahí hay soberbia. No lo necesito tanto, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Por último, tenemos los sacramentos. En los sacramentos, y creo que esto lo hemos dicho muchas veces, somos enfocados hacia 3 puntos: hacia la obra de Cristo en el pasado, hacia mi unión con Él y con el cuerpo hoy, y hacia la esperanza que tengo en el futuro, de ser glorificado junto con Él, de poder disfrutar plenamente del amor, el gozo y todo lo que Él promete darnos, ¿sí? Entonces, los sacramentos no solo son un símbolo que mueve nuestra mente, sino que también al hacer esto en nosotros y al poder de manera tangible, como decían los puritanos, sentir la obra de Cristo en mis manos y en mi boca, el Espíritu me transforma, ¿sí? Recibo gracia, que recuerden, hemos hablado de que la gracia es lo que nos transforma, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que, como creyentes, darle prioridad a estos medios de gracia. Si entendemos que Dios sí obra de la nada, pero no todo lo que hace lo hace de la nada. Es decir, yo no puedo venir a salvación nada más porque Dios creó en mi vida de la nada y luego esperar que Dios siga haciendo todo de la nada, sino que yo entiendo que Dios obra de 2 formas: de la nada y a través de medios. Y Él ha instituido medios para mi santificación, para mi crecimiento, para mi madurez, ¿sí? Y mi deber como creyente es darle prioridad a estos medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo increíble por mí, ¿sí? Algo que yo no merezco, y la respuesta correcta es relacionarme con Él a través de los medios que Él ha puesto, ¿sí? Entonces, tú y yo no debemos descuidar los medios que Dios ha designado, ¿sí? Día con día debemos de invertir nuestra mente, nuestro tiempo, nuestros afectos en la palabra, en la comunión con los santos, en la oración, ¿sí? Debemos de reconocer que Dios obra aún en aquellas situaciones que no nos agrada, y buscar cómo podemos glorificarlo en medio de todos esos problemas. Pero sobre todo, debemos tomarnos de Cristo como nuestro fundamento, es decir, es sobre lo que estamos parados, pero también es nuestra esperanza, es aquello que añoramos un día ver, que es lo que dice Juan, ¿te acuerdas? Amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, entonces le veremos como Él es, porque seremos como Él es. Entonces Cristo es lo que desde atrás te empuja y también que desde adelante te jala, ¿sí? Y por eso tú y yo tenemos que volver siempre a los medios que Dios ha designado.